Hoy, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado El idioma del cielo y el idioma del infierno. Ahora que el reino de los cielos está cerca, siempre debemos usar el lenguaje del cielo. En todas las palabras de Dios hay algo contenido. Hermanos, hay muchos proverbios coreanos sobre las palabras. Las palabras son semillas. ¿Qué pasa cuando siembran una semilla? ¿Acaso el resultado de sembrar una semilla no es producir una cosecha? Lo mismo ocurre con las palabras. Incluso las palabras que hablamos sin cuidado no desaparecen nunca, se siembran como semillas. Nuestros antepasados expresaron los efectos que pueden tener las palabras diciendo: las palabras son como semillas. Por lo tanto, siempre debemos usar el lenguaje del cielo, incluso a diario. En términos simples, el lenguaje del cielo se expresa cuando siempre tenemos a Dios en nuestros pensamientos y hablamos sobre el mundo de las promesas que Él nos revelará. Los que hablan el idioma del cielo no se quejan ni murmuran, no tienen ninguna queja. En cambio, sus palabras siempre están llenas de gratitud y gozo, y oran fervientemente a Dios. Este es el idioma del cielo, que los ciudadanos celestiales deben hablar. Si es así, desde ahora, tengamos mucho cuidado al hablar. Este no es mi mensaje. Solo transmito las palabras que Dios nos dio al pueblo celestial. No digamos nunca palabras que expresen desesperación, decepción, desánimo o que estén llenas de quejas. Dios ve el fin desde el principio. ¿Hay alguien que no tenga dificultades, al menos una o dos veces en su vida? Todo el mundo tiene dificultades. Aunque alguien parezca no haber experimentado ninguna dificultad, sin duda lo ha experimentado. Entonces, mientras atravesamos estas dificultades, ¿qué palabras debemos usar según la enseñanza de Dios? Al estudiar las enseñanzas de la Biblia hoy, oro para que no consideremos los obstáculos como obstáculos, ni las dificultades como dificultades. En cambio, debemos tener un amplio punto de vista espiritual para ver la promesa de Dios que se nos dará después de superar esas dificultades. Veamos Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿qué tendrán que hacer los hombres? De ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Significa que el que habló será responsable de lo que dijo. No sabemos qué nos depara el futuro. Sin embargo, Cristo, que sabe nuestro futuro, nos advierte en detalle y de antemano sobre este asunto en la Biblia. Sin importar la situación, nunca debemos decir palabras que contradigan lo que Dios dijo. Veamos Juan capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ¿qué hará? Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Hace 2000 años Jesús vino a la tierra y nos dio una enseñanza muy importante sobre las palabras que usamos. Él dijo, el que no guarda mis palabras tendrá consecuencias en el día postrero, el día del juicio. Las palabras que usamos son muy importantes mientras llevamos a cabo la obra del Evangelio. Las palabras que hablan los hombres son importantes, pero la palabra de Dios ¿no es más importante aún? Aunque las palabras de Dios no sean dadas por escrito o sean dichas casualmente, nunca debemos tratar a la ligera ninguna de ellas. Las palabras son muy importantes. Por lo tanto, siempre debemos considerar el idioma hablado por la gente del cielo. ¿Qué nos dijo Dios que hiciéramos? En lugar de solo jactarnos del hecho de que somos hijos de Dios, ¿de qué debemos llenarnos? Debemos llenarnos del aceite de la fe. Debemos estar llenos de cosas que nos califiquen como pueblo del cielo. Al hablar de nosotros, la gente del mundo debe decir, son diferentes, no son como las personas de este mundo. ¿Cómo pueden ser tan radiantes? ¿No son muy radiantes? Los que nos rodean deben hacer estos comentarios sobre nosotros naturalmente, ya que somos enseñados por Dios. Valoramos su palabra, considerándola como vida eterna. Si es así, ¿no deberíamos hablar las palabras que hemos aprendido del Padre y la Madre, tal como las hemos recibido? En Estados Unidos, incluso los bebés hablan bien el inglés. ¿Por qué? No podemos hablar bien el inglés, aunque lo estudiamos durante una década desde la escuela secundaria y hasta la universidad. Pero ¿cómo es que los bebés estadounidenses lo hablan con tanta fluidez? ¿Por qué? Usan las palabras que aprendieron todos los días de su mamá y su papá. Ya que vivimos tan lejos de los Estados Unidos, ¿tenemos muchas oportunidades de hablar inglés? No lo hablamos muy a menudo. Como no lo hablamos con frecuencia, nos sentimos frustrados por no poder hablarlo con fluidez, aunque lo hemos aprendido durante una década. Lo mismo ocurre con nuestro idioma celestial. Todos los días debemos pronunciar las palabras que Dios nos da y seguir su voluntad. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué no debemos dejar pasar? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿No significa que no debemos decir nada corrompido? Este es un mandato que Dios nos ha dado. Jesús dijo, sé que la palabra de Dios es vida eterna. Nosotros también debemos creer esto. Debemos seguir reflexionando sobre la palabra del Padre y la Madre y repitiéndola todos los días para poder aprender rápidamente el idioma celestial. En países de habla inglesa, incluso los niños pequeños hablan inglés muy bien. Es porque repiten lo que dicen su mamá y su papá todos los días. Lo rumian. De la misma manera, debemos rumiar en la palabra del Padre y la Madre todos los días para poder aprender el idioma celestial. Aunque hayan aprendido la palabra de Dios durante 10 o 20 años, si les resulta difícil hablar el idioma celestial o ponerlo en práctica, es consecuencia de no haber rumiado en todas las enseñanzas de Dios y de no haberlas estudiado todos los días. Veamos una vez más las palabras de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, ¿solo qué debemos decir? La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué debemos quitar de nosotros? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Debemos deshacernos de toda malicia,
porque se acerca el día de ir al cielo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿De quién debemos ser imitadores? Continuemos con el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿De quién debemos ser imitadores? Sí, correcto. La razón por la que queremos aprender el idioma celestial es para ser imitadores de Dios. Siempre decimos que el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, no debemos simplemente esperar al esposo solo sosteniendo nuestras lámparas sin preparar nada. Después de arrepentirse verdaderamente como pecadores en esta tierra, ¿no deberíamos volver a nuestra patria natal? Veamos Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué significa refrena su lengua? Significa que debemos tener cuidado con lo que decimos. ¿De quién es esta enseñanza? La Biblia fue escrita por los profetas que fueron inspirados por Dios. Sea un libro de epístolas, un libro de profecía, un libro de historia o el libro de Salmos. Todos los libros de la Biblia fueron escritos por aquellos que fueron inspirados por Dios. Entonces, cuando escuchamos al Espíritu Santo darnos esta enseñanza, no debemos pensar, es solo una lección para que sea una buena persona. Definitivamente, debemos guardar los mandamientos del día de reposo y la Pascua, pero debe de estar bien tomar a la ligera las enseñanzas sobre nuestro carácter. Hermanos, en los 66 libros de la Biblia, no hay ni una sola palabra de Dios que deba tomarse a la ligera. Cada una de ellas es importante. Dios ve el fin desde el principio. El día en que regresemos a nuestro eterno hogar celestial siendo transformados, ciertamente entenderemos por qué Dios dijo esas palabras. Entenderemos por qué Dios nos dijo que actuemos así y que hablemos de tal o cual manera. Veamos Santiago capítulo 3. En el versículo 2 se lee: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Hermanos, antes de ir al reino de los cielos, la eterna patria, ¿qué debemos hacer como Dios es perfecto? Está escrito, sean perfectos. Cuando pensamos en la palabra perfecto, ¿cuál debería ser nuestro primer paso para ser perfectos? Debemos refrenar nuestra lengua y distinguir si hay que decir algo o no. ¿En qué se convierte una palabra una vez que sale de nuestra boca? Se convierte en semilla y empieza a crecer a partir de ese momento. Si algo malo sale de nuestra boca, se convertirá en un árbol malo. Y si algo bueno sale de nuestra boca, se convertirá en un árbol bueno. Hoy, tengamos en cuenta que hay dos idiomas, el idioma del cielo y el idioma del infierno. Y pensemos, ¿qué tipo de semillas debemos permitir que salgan de nuestra boca para convertir al mundo entero en el reino de Dios? Durante este tiempo, espero que prestemos mucha atención a estas palabras. Veamos las palabras de Dios en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mucha gente en la tierra está sembrando sus palabras como semillas. Algunas personas están sembrando las semillas que son las palabras de Dios, mientras que otros están sembrando las semillas que contienen asuntos seculares. Dado que las palabras que hablamos hoy son semillas, pensemos detenidamente en qué tipo de semillas debemos sembrar todos los días en toda la aldea global. ¿Acaso no saben que Moisés no pudo entrar en Canaán por lo que dijo una vez? Ese fue el juicio de Dios en Números capítulo 20. ¿Cuánto trabajo le costó sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos por el desierto 40 años hasta Canaán, la tierra que fluía leche y miel? Moisés honró a Dios. Sin embargo,
La razón más importante que le impidió pisar la tierra de Canaán fue la palabra. Fue la única vez que dijo algo malo. Veamos Números capítulo 20. Hemos aprendido de la lección de hoy que siempre debemos dar gracias y gloria a Dios y regocijarnos por la gracia de Dios, que nos dio la salvación. Veamos el capítulo 20, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Dios dijo: Golpea la peña y saldrán de ella aguas. Fue Dios quien hizo brotar agua de la roca. Pero por un momento Moisés no pudo controlar su lengua y dijo: ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés trabajó muy duro, pero cometió un error en lo que dijo en ese momento. A veces por ira hablamos impulsivamente, y otras veces hablamos palabras que son irracionales y emocionales. Sin embargo, ¿en qué se convierte cada palabra? Cada palabra se convierte en semilla. Ahora es el día para volver al reino de los cielos cada vez más. Debemos escuchar al Padre decirnos: debí dar gloria a Dios todos los días. En los 66 libros de la Biblia, ¿quién dio gloria a Dios todos los días? En el libro de Salmos, desde el capítulo 1, podemos ver a David dando gloria a Dios todos los días. Solo Dios es mi castillo y mi escudo. Es mi refugio para el tiempo de la angustia. Cuando camino en la oscuridad, Dios es mi lámpara y mi luz. Y es mi pastor que me mantiene a salvo del peligro, y es mi fortaleza. Esta es la manera en que podemos ver cómo David dio gloria, gratitud y alabanza a Dios todos los días. Por eso Dios dijo: es un varón conforme a mi corazón. Es un varón conforme a mi corazón. Digan lo que sea bueno en su vida de la fe. En Efesios capítulo 4, Dios nos dio estas palabras. En Santiago capítulo 1, Dios dijo que debemos refrenar nuestra lengua. En Santiago capítulo 3, Dios incluso dijo: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y en 2 de Corintios capítulo 9, Dios dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mientras vivimos en la tierra, ¿no deberíamos tener el hábito de hablar el idioma celestial? Desafortunadamente, la principal causa del fracaso de Moisés y Aarón para entrar en Canaán fue lo que dijeron llenos de ira. Estaban tan enfurecidos mientras discutían con los israelitas que no pudieron controlar sus emociones. Cuando Dios escuchó lo que dijeron, se entristeció mucho. Tengan en cuenta que las palabras pueden impactar y afectar poderosamente si podemos entrar en Canaán o no. Veamos Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba: aquí, él está injuriando a Jesús. Este criminal atacó a Jesús, injuriándolo al igual que la multitud, porque pensó que de alguna manera se beneficiaría si se unía a la multitud e insultaba a Jesús. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, el ladrón a la derecha, le reprendió diciendo:
¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En toda la historia de la humanidad, nadie ha dicho nada mejor que lo que dijo este ladrón. Con esta única declaración que hizo, este ladrón pudo ir al cielo, aunque estaba destinado a ir al infierno. ¿Hay alguien en el mundo que se haya apoderado de una bendición y fortuna tan grande como este hombre? Él dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿El ladrón había guardado el día de reposo o la Pascua? Dios implementó una ley de medidas especiales justo en ese momento. Hay un hombre que pronunció las palabras más hermosas y llenas de gracia que nadie haya pronunciado. Creo que fue el ladrón en la cruz, a la derecha de Jesús. Hace unos 3500 años, en la época de Moisés, hubo hombres que hablaron bien después de regresar de explorar la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Solo hubo dos personas, Josué y Caleb. El resto de la gente simplemente tembló de miedo. Esto se debió a que lo primero que hicieron Josué y Caleb fue creer en la promesa de Dios. Independientemente de las dificultades que surjan en cualquier situación, a lo largo de nuestra vida de la fe, ¿en quién debemos pensar primero siempre? Siempre debemos pensar primero en Dios. Dios tiene poder para crear un planeta grande como la Tierra, e incluso puede destruirlo. Nuestro Dios, en quien creemos, tiene un poder así de grande. Así que la ciudad de Jericó no es nada para Dios. Debemos afrontar todas las dificultades con confianza de esta manera. Aunque no tenemos ese poder, debemos creer que nada es imposible para Dios. Josué y Caleb hablaron a la gente con esa fe, y el resto de la gente despreciaron totalmente a Dios. Estaban perdidos en sus propios pensamientos y sentimientos acerca de lo que habían visto en Canaán. A ellos les parecía imposible conquistar la ciudad. Por eso no tuvieron más opción que hablar palabras desleales. Pero Josué y Caleb eran diferentes. Las palabras que hablemos en nuestra vida de la fe siempre deben ser como las de Josué y Caleb. En todo lo que digamos en nuestra vida de la fe, siempre debemos pensar primero en Dios, y luego debemos considerar lo que debemos decir. Como excluyeron a Dios y pensaban llevar a cabo su plan con sus propias habilidades, la ciudad de Jericó parecía una fortaleza inexpugnable. Josué y Caleb pensaron primero en Dios. Josué creía absolutamente que Dios ciertamente les daría la ciudad de Jericó, como lo había prometido, porque Él es quien creó todo el universo, gobierna la vida, da aliento a la humanidad, y creó las montañas, mares, campos y todo tipo de animales. Con esta fe absoluta, Josué dejó una frase famosa. ¿Cuál fue? Los comeremos como pan. Significa que no eran nada. No es más que una ciudad débil. ¿Cómo miraron a Jericó? Cuando lo miraron considerando la promesa de Dios, Jericó se convirtió en nada para ellos. Así como las palabras que pronunciaron Josué y Caleb. Deben de haber oído hablar de Noé, ¿no es así? La construcción de un arca tan enorme no era algo que se pudiera hacer fácilmente con las técnicas de construcción naval de la época. En esta situación, Noé se quejó ante Dios. ¿Pueden encontrar algún versículo que diga eso? Noé llevó a cabo exactamente lo que Dios le ordenó, con un corazón agradecido. Hermanos, conmovamos el corazón de Dios, hablando el idioma celestial, como el ladrón a la derecha, así como Josué y Caleb que dijeron, los comeremos como pan. Por eso Dios dijo, nadie entrará en Canaán,
excepto Josué y Caleb. ¿Por qué mostró Dios estos ejemplos del pasado? A partir de este momento, les pido que reflexionen sobre los efectos y la importancia de las palabras que pronunciamos. Cualquier cosa que hagamos en el Evangelio, ¿cuál es el resultado ya que Dios está con nosotros? Todo se cumplirá. En Mateo capítulo 24, ¿qué dice? ¿Hasta dónde se predicaría este Evangelio del reino? Hasta lo último de la tierra. ¿Quién lo dijo? Dios declaró: yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. A su tiempo, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Y aunque tu principio haya sido pequeño, ¿cómo será tu postrer estado? Tu postrer estado será muy grande. No temas, yo te ayudo. Todo se logrará, porque Dios nos ayuda. La madre también dijo: se puede hacer si lo hacen. Si no sucede, es porque no lo están haciendo. Por lo tanto, si hay un alma perdida deambulando a nuestro alrededor, sin conocer a Dios ni su voluntad, les pido que siembren la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Veamos un capítulo más, Mateo capítulo 24. Comencemos en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Con un amén a estas palabras, debemos grabar en nuestro corazón estas verdaderas palabras de Dios y esparcir las semillas de la palabra de Dios en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quisiera pedirles a todos que se conviertan en obreros del Evangelio de Dios, espiritualmente hermosos, sembrando diligentemente las semillas de la palabra de Dios, en lugar de sembrar las semillas de las palabras seculares. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.